el último mate. Bueno. Muy bien. ¿Cómo era esto? Ahí está. Muy bien, ¿están viendo bien? ¿Están escuchando bien? Perfecto. Muy bien, gracias. Bien, empecemos. Temario. Acá ustedes pueden ver todo lo que vamos a recorrer en esta hora y media que va a durar la charla. Va a depender mucho de las preguntas que hagan y la interacción que mantengamos. Vamos a empezar qué son los agentes limpios, cómo se clasifican. Hay que ver un poco de historia para entender este tema. Si no hay cosas que van a quedar medias raras. ¿Qué son los jalones? ¿Cómo se identifica qué son los carbones? ¿Qué son los agentes limpios? ¿Cómo viene la mano con los jalones en el contexto de la prohibición que hay a nivel mundial? ¿Cómo apagan las ventajas, los usos, las limitaciones, efectos tóxicos? Y por último vamos a terminar viendo banco de jalones. Este es un poco el recorrido que está previsto para este tema. Me pueden ubicar en cualquiera de estas direcciones, la página web de donde están el listado de cursos, mi correo electrónico y las redes sociales, donde participo en algunas un poquito más y en algunas un poquito menos. El material de lectura, en la presentación ya lo pudieron ver el enlace. Es una edición de abril de este año, una edición pandémica. Pero bueno, está bastante actualizado. Posiblemente en un par de años vuelva a revisar a ver qué errores tiene. Si alguno encuentra en la lectura algún error, algún concepto que no está claro, me avisa y corregimos. Empecemos, introducción. Siempre explico esto, ¿no? Cuando voy a hablar de agentes extintores. ¿Cómo explico, cómo estudio, cómo enseño los agentes extintores? Recorriendo estos 5 ítems. Primero, explicar qué son el agente extintor que vamos a ver. En este caso hay que agregarlo, para entender qué son, hay que agregar un poco de historia. Porque hay una historia que podemos dividir, como vamos a ver, en 3 etapas. Fundamental entender cómo apagan. O sea, cómo es la interacción de ese agente extintor con la combustión. O sea, los mecanismos de extinción. Tercero y cuarto, ventajas y limitaciones. Y más importante que las ventajas, que es los motivos por los cuales elijo un agente extintor por sobre otro, más importante para mí son las limitaciones, porque son las que terminan dañando al usuario del extintor o dañando al habitante de una habitación que se le hace una descarga masiva de agente extintor o directamente no apagando o generando un accidente mayor. Así que las limitaciones son importantes para entender hasta dónde puedo usar ese agente extintor. Y por último, ¿qué usos tiene? Cuando me vean explicar un agente extintor, por lo general voy a recorrer estos 5 ítems. Bien, vamos a empezar a explicar entonces, ya entrando en tema, qué son los agentes limpios. Esta es una definición de NFPA del año 2018, que aunque es de NFPA y uno a NFPA lo respeta por la tradición que tiene, personalmente no me termina de convencer porque si ustedes la leen es muy bonita, muy linda, pero un poquito incompleta. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, bajo esta definición de agente limpio, entraría como un agente limpio. Y el dióxido de carbono lejos está de ser un agente limpio. ¿Por qué? Porque básicamente los agentes limpios, una de las características que tienen, que no está clara en la definición, es que no dañan a las personas. El dióxido de carbono no conduce la electricidad, es un gas, es un gas, aunque se almacena como líquido, como gas licuado, no deja residuo, pero el dióxido de carbono
es un asfixiante simple y termina dañando o matando a una persona. En cambio, los agentes limpios no dañan a las personas. Y esta es básicamente la gran faltante en la definición de NFPA. Pero tampoco es grave porque está claro que técnicamente el dióxido de carbono jamás podría entrar como agente limpio. Los agentes limpios los podemos clasificar en, por un lado, los gases inertes, lo tengo al revés, debería cambiar el orden de la presentación, en gases inertes y lo que se llaman los agentes halogenados. Dentro de los agentes halogenados vamos a encontrar los halones y los halocarbonos. Esto es el mundo de los agentes limpios. Fuera está el dióxido de carbono como agente limpio. Cualquier cosa que no se vaya entendiendo, ustedes o levantan la manito que tienen ahí en pantalla para preguntar, intervienen con el micrófono hablando o preguntan vía chat. Vamos a hacer un poco de historia para entender y entrar en profundidad en agentes extintores, en agentes limpios. La primera etapa de los agentes limpios va de 1900, más o menos, esto no es una fecha exacta, podemos cerrar en 1950. Y es la época de los halones tóxicos. Destacan básicamente el tetracloruro de carbono, que es el halón 104. Halones que son tóxicos, que terminan dañando a las personas, y no solo dañando, sino matando al usuario del agente extintor. Para los que somos de Argentina y estamos en materia de higiene y seguridad en el trabajo, el artículo 180 del decreto 351 prohíbe el tetracloruro de carbono, bromuro de metilo y similares, que son pertenecientes a la época de los halones tóxicos. Esto es tetracloruro de carbono. Estas son las famosas granaditas que todavía existen. Estas fotos son bastante actuales. Las saqué de un foro. El tetracloruro de carbono es un agente extintor peligroso. Es un agente tóxico. No es un perfume, no nos va a descomponer del estómago un par de días, tomamos una pastillita de carbono y se nos pasa. Los efectos son graves, al tal punto de generar la muerte de la persona que inhala la reacción del tetracloruro de carbono. Así que esto es la famosa granadita que se agarraba de una estantería que estaba sobre la pared o en un armario, se arrojaba sobre el fuego, se rompe el vidrio, se escapa el tetracloruro de carbono, que es un líquido muy volátil, y apagaba la extinción. Y apagaba el fuego. Yo diría al que tiene alguna de estas ampollitas que intente deshacerse. Esto no es para tener en la casa, de adorno, se puede caer. La verdad es para deshacerse de esto. El que lo quiere tener ya lo tiene sabiendo el riesgo que corre al tener esto en un lugar que no es el adecuado, como es una casa, inclusive una oficina de adorno. Hasta para un museo es peligroso esto. Vamos a hacer un poco de historia con esta etapa. Antes ya, el halón 104 aparece antes de 1900. Lo que pasa, para 1910 empieza a usar como agente extintor. Para 1917 aproximadamente, esto es el recorrido histórico que pude armar, se descubre su toxicidad sobre las personas. 1919, casi 20 años después de su aparición, y 9 años después de su uso como agente extintor, se empiezan a producir las primeras muertes por inhalación de tetracloruro de carbono. 1920 aparece el bromuro de metilo, un poco más tóxico que el tetracloruro de carbono, pero mucho más eficaz como agente extintor. Para 1920 también aparece el clorobromometano, que sustituye al bromuro de metilo, y son básicamente los 3 halones tóxicos que se usaron en esta época. Ya para mediados del siglo pasado, UL demuestra la toxicidad del tetracloruro de carbono, similar. Para el mismo año aparece esta famosa fundación que empieza a hacer una investigación sobre una serie de agentes halogenados para determinar cuál de ellos
tienen las mejores capacidades extintoras, pero que tienen bajo nivel de toxicidad. Y ya acá empieza la muerte lenta de los halones tóxicos. ¿Por qué empieza la muerte lenta? Porque los polvos químicos secos, que también son de principio de siglo, tenían ciertos problemas en su uso. Uno de ellos eran que son higroscópicos y segundo, la poca fluidez que tenían en las cañerías. Por lo tanto, no eran muy prácticos su uso como agente extintor. Ya para 1950, los polvos químicos secos adquieren popularidad, se le agregan aditivos que hacen que no sumen tanta humedad en su masa y puedan fluir más fácilmente por las cañerías. Por lo tanto, como apagan de la misma manera y son, no sé si de igual efectivo, pero casi de igual nivel de efectividad, el polvo químico seco, que no lastima, que no daña, que no mata a una persona, empieza a desplazar lentamente a los halones de la primera etapa de la etapa tóxica. Y ya para 1960, ya el fin de los halones tóxicos. Viene la segunda etapa de halones, que empieza más o menos, como ustedes ven, las fechas tampoco son muy precisas, más o menos en 1950, y termina, podemos decir, más o menos la década del 80. Y son la época de los halones tipo CFC, fluorocarbonato, oh, cómo estoy con las palabras. Los 4 halones que se usaron en esta época, ustedes lo están viendo en pantalla. Estos empiezan a presentar problemas. Para 1974 ya empezamos a tener problemas con la capa de ozono y se descubre que los CFC afectan la capa de ozono. Así que acá ya empieza el declive lento de los CFC. 1978 se prohíben los CFC como propelente, lo que tenemos ya los que peinamos cana y usamos anteojos por presbicia. Nos recordaremos la época donde hubo que cambiar los gases refrigerantes de las heladeras y los gases propulsores de los aerosoles, porque eran gases que afectaban la capa de ozono. 1985, el Convenio de Viena sobre protección de la capa de ozono. 1990 se establece el cese total de la fabricación de los CFC a partir del año 2000. Y en el año 91, en la Argentina, aparece la ley 24.040 que promulga, que habla sobre la sustancia agotadora de la capa de ozono. Ya, por lo tanto, en la Argentina, en 1991, ya se da la muerte de los agentes halogenados. Ustedes están pudiendo ver en pantalla el artículo número 1 de la ley 24.040 del Protocolo de Montreal, que incluye al jalón 1211, al jalón 1301 y al jalón 2402 dentro de las sustancias controladas que afectan la capa de ozono. Bueno, sigue la historia. En 1992 aparece la enmienda de Copenhague que acorta los plazos hacia enero de 1994. 1993 en Estados Unidos ya aparecen los primeros sustitutos de halones. Y en el año 2002 en la Argentina aparece la resolución, la 620 del 2002 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que autoriza nuevamente el uso de los halones. Ya esta parte la vamos a volver a tocar cuando entremos en tema. Así que más o menos 1980, un poquito antes ya se empieza a ver que afectaban la capa de ozono. En la Argentina, en 1991, ya se desactivan el uso de los halones tipo CFC. ¿Y qué pasa posteriormente a esta etapa? Primero que
se prohibió la comercialización, importación, venta, fabricación. En la Argentina no se fabricaban, así que se importaban, y por lo tanto, de la noche para la mañana, nos encontramos los que nos dedicábamos al tema de higiene y seguridad, y también al tema de incendios, que no había más jalón 1301, ni el 2402, ni el 1202, ni el otro, ni el 1211. Entonces la pregunta que viene, ¿el dióxido de carbono es un reemplazo? Porque, a ver, si yo hago uso de una instalación que tiene jalón CFC, ¿qué le coloco adentro si no tengo jalón? Si tengo que hacerle mantenimiento a la instalación, ¿qué coloco adentro? Porque ya los jalones CFC no los íbamos a poder usar. Entonces la pregunta es, ¿el dióxido de carbono es un reemplazo? Bien, primero no es un agente limpio. Así que la primera limitación es que mientras los agentes jalones, los CFC, no afectan a las personas, aunque hay una afectación mínima, el dióxido de carbono puede producir la muerte de los habitantes de un ambiente. Y segundo, el gran problema es la falta de reutilización de las instalaciones. El dióxido de carbono se almacena como mínimo a 70 bar de presión a temperatura ambiente, mientras que los agentes limpios, la mayoría pueden rondar los 10 bar de presión. Así que aquel que tenía un matafuego de jalón o tenía una instalación fija de jalón, no podía utilizar esa instalación, o sea, tenía que tirar todo y colocar una instalación nueva, lo cual no es una solución, tirar las instalaciones. Entonces, como el dióxido de carbono no fue un reemplazo, aparecen, los primeros reemplazos que aparecen fueron los agentes inertes. Que los agentes inertes no son agentes halogenados, son mezclas de gases inertes, argón, nitrógeno y dióxido de carbono. Inerte para la combustión, siempre. Y ya después empiezan a aparecer los primeros halocarbonos, que son los halones que no afectan la capa de ozono, que son los que actualmente están en vigencia, están en uso. ¿Se entendió hasta acá un poco la historia? Bien. Si no dice nada, yo supongo que la explicación viene perfecta. ¿Qué son los halones? Vamos a empezar de aparte, explicada la historia, vamos a empezar de apartes a explicar cada uno de ellos, aunque los halones se usen menos todavía. ¿Qué son los halones? Vamos a ubicarnos en los halones tipo CFC, a los que normalmente llamamos halones. Son hidrocarburos a los cuales uno o más átomos de hidrógeno los sustituimos por átomos de halógeno. Flúor, cloro, bromo y yodo, aunque el yodo se lo usó muy poco como agente extintor. Este es el efecto que le confiere cada uno de los haluros al hidrocarburo. El cloro y el bromo, pese a que son los que le confieren mayor nivel de eficacia en la extinción, también lo vuelven mucho más tóxico a la hora del efecto sobre las personas. Acá tenemos un resumen de lo que hace cada uno de estos halones en el agente halogenado, porque en realidad no son halones, son agentes halogenados, son productos químicos a los cuales le agregamos haluros. Identificación de halones. Ya prácticamente no se usa más este sistema de identificación, pero vamos bien explicarlos. Ustedes vieron hasta acá que los halones, el 104, el 1001, el 1011, el 1301, es una identificación a partir de números. Cada número implica, cada posición implica los números de átomo de el primer número de carbono, el segundo de flúor, el tercero de cloro, el cuarto de bromo y la quinta posición corresponde al yodo. Esto es básicamente para poder hablar en una conferencia, en una charla, en un debate, sin tener que decir bromo, cloro, difluorometano. Imagínense un debate teniendo que mencionar estos nombres. Seguramente a alguien con poca memoria, con dificultades para hablar, se le habrá ocurrido este sistema de identificación. O sea que el bromuro de metilo tiene un átomo de carbono,
0 átomos de flúor, me voy a posicionar en la pantalla con el marcador, 0 átomos de cloro y 1 átomo de bromo. El bromo clorometano, 1 de carbono, 0 de flúor, 1 de cloro y 1 de bromo. Por eso obviamente son, fíjense, los que tienen cloro y bromo son aquellos que por lo general son más tóxicos. Los agentes halogenados, acá hay una tabla de resumen de sus principales características. Muchos de ellos son gases licuados, el 1211 y el 1301, y el resto son líquidos volátiles. Fíjense la temperatura de ebullición, que en algunos casos estamos hablando de 47 grados centígrados, 24, 66 son líquidos que apenas se ponen en contacto con la atmósfera y en el contacto con la temperatura, con el calor de la combustión, pasan instantáneamente a estado gaseoso. La última columna viene muy bien para entender que estos agentes halogenados tienen muy poquita capacidad de absorber calor. Acá tenemos el calor latente de vaporización, el calor que necesita tomar el agua para pasar de estado líquido a estado vapor, lo mismo el dióxido de carbono. El agua, que es la sustancia que más calor necesita para poder cambiar de estado, necesita 540 kilocalorías por cada kilogramo de agua. Por eso es que el agua absorbe tanto calor. El dióxido de carbono, cuando cambia de estado, consume 138 kilocalorías. Lo que pasa, tengan en cuenta que el dióxido de carbono llega a la combustión en estado gaseoso, ese otro punto, porque tiene un nivel de calor latente de evaporación interesante, pero cuando llega a la combustión, el dióxido de carbono está en estado gaseoso, o sea, la capacidad de absorber calor como gas es muy baja. Y los agentes halogenados, fíjense, un despreciable calor latente de vaporización. Por lo tanto, no apagan por enfriamiento. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Qué son los halocarbonos? Ya pasamos a los halones, a los halocarbonos, a los halones que están en vigencia. Vamos a ver qué pasa con los FC, ya eso todavía no lo terminé de explicar. NFPA los define como agentes que contienen como componente primario uno o más compuestos de flúor, cloro, bromo y yodo. Es una definición bastante simple, pero bueno, es la definición de NFPA. Ya la denominación por número ya desaparece, ya en esta categoría se usan las siglas HFC, HCFC, el FIC, el FK, o directamente los nombres comerciales. Básicamente se usan la denominación de los halones, los halocarbonos, se usan los nombres comerciales. Y las siglas tienen que ver con los compuestos que tienen estos agentes extintores. Acá tenemos las listas de los agentes halocarbonados. De acuerdo al país y al proveedor que estén usando en la empresa, si es que tienen algún extintor de halocarbono, será el nombre comercial que reconozcan. ¿Qué son los agentes inertes? Son esta tercera etapa que fue de reemplazo y que no son agentes halogenados, son gases inertes, son mezcla de gases inertes. Y contienen helio, neón, argón o nitrógeno, y también pueden contener, como sucede en uno de ellos, dióxido de carbono. La idea de usar esta mezcla de gases es que no produzcan, primero, que se puedan reutilizar las instalaciones y que no produzcan daños en las personas. Por lo tanto, el dióxido de carbono, como vamos a ver, está en proporciones muy, muy bajas. Existen 4 composiciones de
gases inertes, de mezclas inertes, la IG 541, que es mezcla de nitrógeno, argón y dióxido de carbono en un 8%, el IG01, que es 100% argón, el IG100, que es 100% nitrógeno, el IG55, que es una mezcla de nitrógeno y argón. Estas son las 4 mezclas comerciales que vienen. Lo que pasa después vienen, las conocemos básicamente por los nombres comerciales. Así que a no confundir esta familia de gases inertes, a no confundir con halones. Pertenecen a la misma familia, por decir, podemos decir que son hijos adoptados de esta familia de agentes limpios, pero no son agentes halogenados. Son agentes limpios, no son agentes halogenados. Muy bien. ¿Qué pasa con los halones CFC que están prohibidos? ¿Están prohibidos realmente? Bueno, ¿qué dice el artículo 7 del Protocolo de Montreal, la ley 24.040 de la Argentina? Dice lo que ustedes están viendo, que después de cumplido el 5º año de vigencia de la presente, la utilización en equipos extintores de incendios solo se permitirá en aquellos casos en que los otros medios extintores de similar eficacia causen daño a las personas o a las instalaciones. Y entonces aparece en el año 2002, un poquito más de 5 años, aparece la famosa resolución 620, que autoriza el uso de estos 3 jalones, el 1301, el 1211 y el 2402, solamente en instalaciones fijas portátiles consideradas críticas. Y las instalaciones críticas, no vamos a ver toda la resolución, las instalaciones críticas, en breve resumen, es lo que están viendo en pantalla. En realidad, el anexo de instalaciones críticas deja bastante que desear, porque cuando uno lo empieza a leer, muchas instalaciones que en realidad no son críticas podrían entrar como críticas, pero bueno, ya es de otra cuestión eso. Entonces, ¿los CFC están prohibidos? No, no están prohibidos. Los CFC, los jalones CFC, están permitidos en instalaciones tipo crítica, donde los otros agentes extintores de similar eficacia no puedan causar daño a las instalaciones o a las personas. Entonces, sí podemos usar estos jalones del tipo CFC. ¿Comprendido esto? Los únicos jalones prohibidos son la primera etapa de jalones, que son los jalones del tipo tóxico. El 104, el 1001 y el 1011. Esos son los únicos 3 jalones prohibidos, que corresponden a la etapa de jalones tóxicos. Bien, si entendimos un poquito la historia de los jalones, y espero que sí, por favor, vamos un poco a ver cómo apagan. Ya acá empezamos a hablar de cosas más técnicas. Y para entender cómo apagan, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la reacción química en cadena. Y yo siempre explico esto, yo soy ingeniero mecánico. Para mí una molécula son 2 engranajes con grasa al medio. Por lo tanto, cuando explico la reacción química en cadena, la explico desde una mirada muy mecanicista, con 0 concepto de química. O sea, no esperen una explicación de un doctor en química, por favor. Pero la explicación que doy se deja entender. Y hace años que la vengo explicando así que viene bien. La combustión, como la mayoría espero que sepan, es una reacción, una consulta. Dice Flores Galeano, Cecilia, dice una consulta. ¿Hay jalón carbonado que tiene dióxido de carbono? No que yo sepa, no. No, los halocarbones no tienen dióxido de carbono. Sí pueden tener nitrógeno para presurizarlo, para darle mayor nivel de presión al cilindro, pero no dióxido de carbono. Sí los agentes inertes. Hay un agente inerte que es el IG 541,
541, creo, que tiene 8% de dióxido de carbono, pero no es un halocarbón, es un gas inerte. ¿Me explico, Cecilia? Ah, bien. Para los que estamos en incendio, sabemos que la combustión es una reacción química del tipo de oxidorreducción que se produce a alta temperatura, con alta velocidad de reacción, genera calor, luz, llama, gases y un montón más de cosas. Y esta reacción de oxidorreducción se da en el seno de la mezcla inflamable o de la mezcla combustible, donde los dos reactivos son comburente y combustible, combustible y aire, combustible y oxígeno que tiene el aire. Ahí se produce la reacción química entre A y B, entre el combustible y el oxígeno que tiene el aire. Y básicamente esta reacción química se produce en el seno de la mezcla combustible. Ahí se da la combustión, básicamente. La combustión no es la llama es un producto de la combustión. ¿Eh? Porque si no, no se podría entender la combustión de brasa, que no tiene llama. ¿Eh? Bien, por lo tanto, si es una reacción química, reacciona el combustible con el oxígeno para producir los productos finales. En química hemos aprendido que cuando aparecen los reactivos, reaccionan, tenemos al final productos finales. Inicio y fin. ¿Eh? Ahora, entre los reactivos que empiezan a reaccionar y los productos finales de la combustión, hay estados químicos intermedios. No es mágico, no pasamos de reactivos a productos finales de la nada. El combustible y el comburente van reaccionando en estados químicos intermedios. Uno de estos estados químicos intermedios que los especialistas en combustión, los químicos que se dedican a este tema, han encontrado y que todos acuerdan que es la reacción más importante del proceso químico de la combustión, es la que se llama la reacción química en cadena. La reacción química en cadena es una reacción intermedia en el proceso de la combustión. ¿Me expliqué hasta acá? Muy bien. Vamos a explicar la reacción química. Molécula hipotética. Átomo A, átomo B, unidos por electrones compartidos. Es lo que le llamamos una unión química. Si a esta molécula le acercamos una fuente de calor, después de un tiempo esta molécula se termina rompiendo. Se termina rompiendo en lo que se llaman radicales libres. Y una de las características de los radicales libres es que son muy reactivos, muy inestables, para ponerlo en términos simples. Y todo lo que en la naturaleza es inestable va a tender al equilibrio, a la estabilidad. Por lo tanto, estos radicales libres que se producen en el seno de la combustión van a buscar estabilizarse, van a buscar lo que se denomina aparearse. Aparearse no solamente lo hacemos los seres humanos, sino los radicales libres también se aparean, buscan el par. Ahí viene el término. Ahora, ¿cómo se estabiliza? ¿Cómo se aparean? Y acá viene la explicación mecánica. ¿Eh? Bien, un radical libre, supongamos el A, encuentra otro radical libre A y generan una nueva molécula que no reacciona y por lo tanto termina ahí la historia del radical libre A. Pero puede suceder que el radical libre B se encuentre una molécula estable. Ahora, el radical libre A es tan inestable, tan hinchaguinda, que lo que va a hacer es robar un átomo a la molécula estable, se va a transformar en un ion estable y va a generar iones inestables. O sea, es el famoso, como yo le explico a mis alumnos y lo entienden muy bien, es el famoso pata de lana. La molécula sería una linda pareja de enamorado, viene el radical libre, que es típico pata de lana, y rompe la molécula estable. El tipo se queda contento y el otro se queda enojado. Y así se propaga
la combustión a través de la rotura de las moléculas estables, producto de los radicales libres que genera la propia combustión. Lo que pasa no es uno a uno. Cuando una molécula estable se rompe o se desestabiliza, producto que que captura un átomo, este radical libre, se producen varios radicales libres nuevos. Usted acá podemos ver una cadena de interacciones. ¿Se entendió esta explicación media sencillita de lo que es la reacción química en cadena? Si hay un químico escuchando, en este momento se está desmayando, le está agarrando un ataque. Pero bueno, es la mejor explicación que me puede salir desde la ingeniería mecánica. Sepan perdonar a los químicos. Sepan que los químicos sepan perdonarme. Estamos a fin de año, así que me merezco el perdón. Entonces, toda esta explicación viene a cuenta de que los agentes extintores que capturan radicales libres le presentan a la combustión un placebo, que hoy está de moda con el tema de las vacunas. Le presentan una molécula estable para que estos radicales libres se unan, lo estoy explicando en términos mucho más simples, para que estos radicales libres se unan a esta molécula placebo y se dejen de joder. Y no sigan generando iones inestables. Básicamente, eso es lo que hacen los agentes halogenados. Capturan radicales libres. Y al capturar radicales libres, cortan la reacción química en cadena que se da en el seno de la combustión. ¿Se entendió esta parte? Muy bien. Vamos a explicar ya esto más sencillo, entender el proceso de sofocación. Famoso diagrama de rango de inflamabilidad. Ustedes saben que la combustión solamente puede darse cuando la mezcla combustible está dentro del rango de inflamabilidad. Esto es un rango genérico, obviamente, ¿no? Cuando el punto de combustión dentro de la mezcla está, o cuando la mezcla combustible está por encima del límite inferior de inflamabilidad y por debajo del límite superior de inflamabilidad. No son límites de explosividad, son límites de inflamabilidad, porque son sustancias que inflaman, que combustionan, no que explotan. Los límites de explosividad son otra cosa y existe el límite de explosividad. Debe venir alguna deformación de alguna bibliografía o de alguna mala traducción, pero son límites de inflamabilidad. Por lo tanto, la sofocación es llevar el punto de combustión de la mezcla por encima del límite superior de inflamabilidad. O sea, lo llevamos a una zona donde no hay aire suficiente para mantener una combustión. Y por lo tanto, cuando usamos un agente extintor que sofoca, lo que hacemos es generar o cambiar el gradiente de presión dentro de la zona de la mezcla. La única manera que tiene el aire de ingresar por difusión a la zona de la mezcla para mantener el proceso de la combustión es porque la presión dentro de la zona de la mezcla es menor que afuera. Recordemos que los gases se mueven de ambientes de mayor presión a ambientes de menor presión. La única manera de que el aire ingrese a la zona de la mezcla es porque en la mezcla la presión es menor, infinitísimamente menor, pero lo suficiente para que ingrese el aire por un proceso natural de difusión. Cuando descargamos un agente que sofoca, como puede ser el vapor de agua que se genera producto del cambio de estado del agua, o un agente como el dióxido de carbono, o un gas inerte, como los agentes limpios, como algunos agentes limpios, lo que hacemos es generar un aumento de la presión en la zona de la mezcla. Y por lo tanto, si la presión es mayor en la zona de la mezcla, el aire no puede ingresar. Esta explicación que algunos libros, algunos apuntes dicen de que diluye el aire, es una explicación muy sencilla para especialistas en protección contra incendios. En realidad no lo diluye, en realidad evita. La sofocación evita
que el aire ingresa a la zona de la mezcla porque genera un ambiente de mayor presión. Por lo tanto, la sofocación cambia el gradiente de presión en la zona de la mezcla. ¿Comprendido? Fíjense entonces la gran diferencia entre los agentes halogenados que capturan radicales libres, como la mayoría ya reconoce y vamos a ver, a los agentes, a los gases inertes que sofocan. Mientras los agentes halogenados van interactúan en la reacción de la combustión, en lo más íntimo de la reacción química de la combustión, y por eso son tan rápidos y tan efectivos. Los polvos químicos secos y los halones son los agentes extintores más rápidos que hay para apagar y los más efectivos a la hora de apagar. ¿Por qué? Porque van, como digo yo, al ADN de la combustión. Van a capturar radicales libres, van a la reacción química de la combustión. Mientras que cuando sofocamos, lo hacemos evitando que ingrese desde un lado exógeno al proceso de la combustión. No estamos interviniendo en la reacción química, simplemente estamos evitando que ingrese aire. Nada más. Y por lo tanto, la velocidad de extinción y la efectividad de la extinción suele ser mucho menor. Permiso, ¿eh? ¿Se entendieron los mecanismos de cómo es la reacción química en cadena y la sofocación? Bien, vamos a ver cómo apagan los agentes limpios. Los halones, hablamos de tanto sea los halones tóxicos como los CFC. En este caso, todos los halones, CFC y los halones tóxicos, cortan la reacción química en cadena. Por eso son absolutamente efectivos a la hora de apagar un incendio. Y por eso todavía a los CFC se los sigue usando, especialmente en instalaciones del tipo crítica. Porque todavía los halocarbonos no han logrado tener el mismo nivel de eficacia que esta serie de CFC. Los halocarbonos, que son los que reemplazaron a los CFC, que siguen actualmente en vigencia, lo que hacen es, también algunos de ellos, cortar la reacción química en cadena, y ustedes van a leer en algunos prospectos de halones, de halocarbonos, cuando compren o vean la ficha técnica de algún halocarbón, van a ver que enfrían. Ahora, ¿qué significa que enfrían? Y hasta donde logré entender esta parte, porque cuando uno busca información de este tema hay poca información y hay poca explicación de muchas cosas nuevas. No es que enfrían porque absorben calor de la combustión como lo hace el agua. No, no tienen ese enfriamiento. Enfrían porque intervienen en la reacción química de la combustión, reduciendo la temperatura por debajo de la cual no logran haber suficiente cantidad de radicales libres. Hasta acá es lo que logré entender de por qué los halocarbonos apagan por enfriamiento. Repito, no apagan porque tengan un alto coeficiente de un calor de vaporización. Apagan porque intervienen en la reacción química absorbiendo calor en la zona de la llama y por lo tanto todos sabemos que cuando la temperatura de la llama se reduce, también se reduce, la temperatura de la combustión se reduce, también se va a reducir la tasa de la reacción, de la velocidad a la que están reaccionando A y B, combustible y comburente. No sé si me logré explicar un poco, y explico hasta donde sé de esto. No logré entender más todavía de por qué enfrían. Cuando logre entenderlo, seguramente lograré explicarlo de la manera mecánica más fácil porque pueda encontrar. Mientras que los agentes inertes, que es el hijo adoptivo de los agentes limpios, apagan porque sofocan. Los agentes inertes no capturan radicales libres, ni tampoco enfrían. De ninguna manera enfrían. Simplemente sofocan. Así que mucho cuidado con esto, porque cuando nos vengan a vender jalones, que en realidad no son jalones, o un agente limpio, que es un gas inerte, no va a tener la misma velocidad de extinción de un jalón o de un halocarbón. Y nadie quisiera tener una Ferrari con polvo químico seco o con un gas inerte adentro. Por lo menos la Ferrari que yo tengo abajo en la cochera tiene
halocarbón. Mi Ferrari, yo no le voy a poner polvo químico seco a la Ferrari. Que me disculpen, y que me pongan una multa, pero prefiero que se prenda fuego la Ferrari o el yate y no tirarle polvo químico seco. Y menos intentar poner como agente extintor un agente limpio, un agente inerte que sofoca y que, a ver, es lento. Claro, se ríe que no puedo tener una Ferrari, que lo reparió. El agente inerte es lento. No quiere decir que uno apaga, es lento. Y por lo tanto, vamos a ver también entonces algunas de las ventajas de los agentes halogenados. Esto es muy importante que lo entiendan. Los agentes inertes sofocan y por lo tanto al sofocar tienen una velocidad de extinción mucho más lenta y tienen todas las limitaciones de la sofocación, que es sensible al medio ambiente, no enfría, y por lo tanto si no mantengo el ambiente sofocado y no logro reducir la temperatura por cuestiones naturales, voy a tener una reignición. La única ventaja de los agentes inertes es que no ensucian. Los halones y los halocarbonos tampoco ensucian. Por eso lo usamos. Ventajas. Los halones, los CFC y los halocarbonos no solo tienen una alta velocidad de extinción, sino necesitan cantidades pequeñas en relación a otros agentes extintores. Y además no dejan suficiente oxígeno para poder respirar. Aún eléctricamente no conductores de la electricidad, es otra enorme ventaja, son tipo C. No dejan residuos, son o gases licuados o líquidos muy volátiles, por lo tanto apenas salen a la atmósfera y se ponen en contacto con el calor de la combustión, pasan estado gas y por lo tanto no dejan residuos. Recordemos, les recuerdo esto, el concepto de limpio en incendio no es solamente limpio porque no ensucia, es limpio porque no ensucia, es limpio porque no daña al elemento que se está prendiendo fuego y es limpio porque no daña al usuario o a las personas. El concepto de limpio reúne estos tres conceptos. Por eso el dióxido de carbono no entra como agente limpio, porque el dióxido de carbono daña a las personas. No dañan a lo que apagan. Yo si trabajo en un hospital, en un sanatorio que tiene equipamiento médico de alta complejidad, lo que voy a querer es que cuando se prende fuego, haya un incendio en la zona donde están estos equipos, lo apague lo más rápido posible para que el equipo sufra la menor cantidad de daño posible y que el agente extintor no termine dañando al equipo. Imagínense tirar en un quirófano polvo químico seco. Imagínense tirar en donde hay un cromatógrafo, en un laboratorio de alta especialidad con equipos carísimos, tirar polvo químico seco. O en la cochera donde tengo la Ferrari, o en el yate. No podés tirar polvo químico seco. No pongo estos ejemplos tan mundanos porque son ciertos. Alta velocidad de extinción, salvo los gases inertes, los halones FC y los halocarbonos. Y los halocarbonos tienen una alta velocidad de extinción. Además son eficaces volumétricamente. Esto ya lo expliqué, que son gases licuados o son líquidos volátiles, por lo tanto se comportan casi como gases licuados. Ya vamos a ver las limitaciones. Uso de los agentes limpios. Cuando quiero un agente más limpio que el dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono es limpio? Sí, es limpio. De las tres condiciones que hablamos de limpieza o del concepto de limpio, reúne dos. No ensucia porque es un gas y llega como gas. Si lo uso bien, llega como gas al combustible, al elemento que se está prendiendo fuego, y no daña al equipo que se está prendiendo fuego. Sí, lo que va a hacer es dañar a las personas, produciendo asfixia simple y por lo tanto produciendo la muerte de los ocupantes o del usuario del agente extintor, además de poder producir quemaduras por frío.
Falsos suelos, especialmente en áreas de centrales de datos. Cuando necesito una rápida extinción, especialmente porque hay equipos de alto valor. Hay que distinguir entre un equipo costoso a un equipo de alto valor. A lo mejor una Ferrari, un equipo costoso, de un bajo valor, salvo la de Maradona. Un CPU es un equipo relativamente barato de un alto valor, por la información que tiene. Cuando existe riesgo eléctrico, cualquier agente limpio es apto para riesgo eléctrico, en instalaciones de gran valor. Y para hacer descargas de inundación total en ambientes habitables, donde obviamente el dióxido de carbono se puede usar, pero siempre nos deja una duda respecto de que si alguien no puede salir a tiempo porque se lastima o se desorienta, va a terminar muriendo dentro de la habitación. Y por lo tanto, ante esa pequeña duda que nos queda con los sistemas de inundación total por dióxido de carbono, el reemplazo natural que nos queda por hacer es de un agente limpio. Acá ven el listado de los principales usos de los agentes limpios. Muchas de ellas son instalaciones críticas, donde no puedo tirar agua, donde no puedo tirar polvo químico seco, donde no puedo tirar dióxido de carbono, donde no puedo tirar espuma, o no son efectivos, o no sirven, o dañan a los elementos que hay adentro. Vamos a las limitaciones, porque esto termina matando o lastimando al usuario. Las limitaciones, cuando no las tengo en cuenta, hacen que el incendio se propague, o directamente que no apague, o termina dañando al equipo que quiero proteger. No hay que perder de vista, cuando hablamos de protección contra incendios, el primer objetivo es apagar. Evitar que el incendio se propague y salga de control. Ahora, como segundo limitación, es reducir a lo máximo posible el daño que ese incendio está provocando. Está claro que si estoy en un estacionamiento y la Ferrari se prende fuego y no hay otra cosa, y tirarle por lo químico seco. Lo siento mucho por la Ferrari. Pero si tengo un agente halogenado, le tiro agente halogenado, porque con eso apago y reduzco el daño. Limitaciones. Para fuegos clase K, los de aceite y grasa comestible en artefactos de cocina, no sirven. Ya esto de una videoconferencia a principio de mes, y ya de este tema hablamos. No son aptos para fuegos con combustibles del tipo presurizado, que se dan muchas veces en la industria petroquímica. Generan descarga electrostática, bastante limitada por la diferencia de presión y la velocidad que salen, pero es un tema a tener en cuenta. El dióxido de carbono, sí, por la presión de almacenamiento que tiene, es por excelencia el que genera más descarga electrostática en la salida. Pero los jalones hasta ahora nunca supe que alguien le haya pegado una pequeña patadita. Tiene limitaciones de enfriamiento. La única manera de apagar un incendio de combustibles clase A es enfriando con agua, o un enfriamiento natural, por enfriamiento por pérdida de calor del combustible en forma natural. Y los agentes halogenados, los que vimos, como tanto los inertes como los agentes halogenados, tienen un bajo nivel de absorción de calor. Por lo tanto, no apagan fuegos clase A. Menos fuegos en profundidad, que son los que se dan en la pila de cereales o en una pila de carbón, por ejemplo. Son productos caros. Esta comparación la hice con valores sacados de internet, de Mercado Libre, de hace aproximadamente 2 o 3 meses. O sea que esto pudo haber cambiado al valor dólar actual. Son productos caros para nosotros en la Argentina. Miren la diferencia. Creo que la diferencia es mucho mayor, actualmente, dado que los agentes halogenados, la mayoría de ellos, si no el 100%, son todos importados.
Así que no está como para andar descargando por accidente un extintor de jalón. Está claro que el valor del agente halogenado lo vale cuando lo que estoy apagando es un incendio de un equipo de alto valor. Entonces ahí sí vale la pena descargar uno, dos, tres extintores de agente halogenado. Efecto de la descomposición térmica del agente. Vamos a explicar este tema, o voy a explicar este tema. Cuando descargamos, ¿qué significa descomposición térmica? Significa que cuando descargamos el agente extintor a la combustión y este agente extintor entra en el proceso de alta temperatura de la combustión, se descompone químicamente. Y esta descomposición genera genera elementos tóxicos. Osvaldo pregunta, perdón, según entendí, no son aptos para fuegos A. ¿Por qué vienen marcados para fuego A? Porque, a ver, eh, hay que tener claro que para los A la única manera de apagarlos es enfriando. Lo que pasa, si vos agarrás un incendio, pueden hacer la prueba prendiendo fuego, goma, madera y tirarle a un agente halogenado para ver si lo apagan. Van a ver que no lo va a apagar. Ahora, si agarrás un incendio donde hay relativamente poca cantidad de A, lo agarrás al principio, como vos cortás de cuajo la combustión, porque cortás la llama, porque capturás radicales libres y con eso cortás la reacción química de la combustión, entonces podés producir, si mantenés esa atmósfera con agente halogenado, producís un enfriamiento natural del combustible A. ¿Eh? Pero la única manera de apagar un A es enfriando, absorbiendo calor. Apagan, es como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es A, pero ¿qué tipo de extintor usamos en un tablero eléctrico? Dióxido de carbono. Sin embargo, el dióxido de carbono no viene marcado A. Pero como un tablero eléctrico tiene tan poco combustible A, que apenas cortás la llama, apenas cortás la combustión, los pocos combustibles que hay se enfrían y se apaga el proceso de la combustión. Por eso a veces hay que entender en profundidad el agente extintor para no comerse un poco las clasificaciones. Una cosa es la clasificación, otra cosa realmente si sirve y bajo qué condiciones sirve. ¿Eh? Efecto de la descomposición térmica. El único agente extintor que se descompone térmicamente generando compuestos tóxicos son los agentes halogenados. El agua no lo hace, el dióxido de carbono no descompone térmicamente, la espuma tampoco, los polvos químicos tampoco, y el acetato de potasio, el agente K, tampoco descompone térmicamente. El único que hace este efecto son los agentes halogenados. ¿Eh? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Más que nada, en el tema de no aspirar los gases productos del producto de la combustión. La combustión genera calor, genera dióxido de carbono, monóxido de carbono, inquemados, cianhídrico, clorhídrico, algunas otras porquerías más. Y si le tiro agente halogenado, también va a generar compuestos tóxicos de descomposición térmica, que son peligrosos para la salud en este caso del usuario o del habitante que se encuentra dentro de ese ambiente. Por lo tanto, la técnica es ingreso, apago, salgo, ventilo y entro. Los agentes halogenados no sirven para combustiones autónomas que son reactivos con la mayoría de los metales combustibles, con hidruros y con productos como peróxidos orgánicos o hidracina, como figura acá en la presentación. Vamos con efectos tóxicos.
Los efectos tóxicos son importantes a tener en cuenta, no para el usuario del extintor portátil, sino básicamente cuando se hacen diseños de instalaciones de inundación total, donde, como dijimos, la posibilidad es que existan personas dentro de ese ambiente en forma permanente o en forma transitoria, y por lo tanto existe una descarga de agente halogenado mientras las personas están adentro intentando salir. Los efectos tóxicos de los agentes halogenados con extintores portátiles es básicamente poca. Porque básicamente lo que toca hacer y enseñar es apago, salgo, ventilo y entro, salvo que tenga un equipo autónomo. Y acá tenemos dos columnas, tanto sea tres columnas, perdón, el nombre del agente halogenado, salvo la primera que es el dióxido de carbono, los vapores naturales, el nivel de concentración letal, o DL50 también como se lo conoce, y en los ppm necesarios para la descomposición térmica. Fíjense, necesito 658.000 ppm para que el dióxido de carbono se vuelva letal, y como no descompone térmicamente, necesito la misma concentración. Fíjense el jalón 1301, 832.000 ppm para que se vuelva letal, 14.000 ppm para que se vuelva letal los agentes de descomposición térmica. ¿Se entendió este tema? Acá tenemos los límites de exposición permitidos para los jalones CFC. En realidad no son tóxicos los CFC. Tampoco, a ver, cuando hablamos de toxicidad, siempre esto me olvido aclararlo a veces, hablamos de toxicidad en relación al usuario de una instalación de protección contra incendio. No hablamos de la toxicidad del que se dedica a la fabricación del equipo, no hablamos de higiene industrial, de salud ocupacional. Los jalones no es para desayunar todas las mañanas un poco con la leche a la mañana, ponerle al mate o como merienda. Hablamos de niveles de toxicidad en relación al usuario de un extintor portátil, en relación al usuario de una instalación de inundación total. No podemos usar estos valores para el usuario que está haciendo recarga de matafuegos o para el usuario que está fabricando el agente halogenado, porque cambiamos de normativa, cambiamos de tema, ya no estamos hablando de un agente extintor, si estamos hablando de la relación que tiene la persona con un agente químico, y vamos entonces a las tablas de contaminación de ambiente de trabajo. $7 para el 1301, aunque estos ya no se usan muy poquitos, porque básicamente ya después de tantos años no se consiguen en el mercado, por más que tenga instalación crítica, por eso vamos a ver el banco de jalones. Hasta un 7% en el 1301 y un 2 al 3% en el 1211 no producen efectos perceptibles en el sujeto. Entre un 7 y un 10% para el jalón 1301 y 3 al 4% en el 1211, hay ciertos mareos, ciertos síntomas de anestesia, de que me pasa algo, pero no termina pasando nada. Y ya valores superiores al 10% y 4 al 5% en el jalón 1211, ya hay como una sensación de que se pierde el conocimiento, aunque es una sensación transitoria, que me desmayo, que me muero, pero no termina pasando absolutamente nada. La bibliografía habla de que apenas termina la exposición, la persona vuelve totalmente a la normalidad. Tampoco para hacerlo todos los días este juego, ¿no? Pero una vez cada determinado tiempo que me exponga a una descarga, me va a doler más el bolsillo que el mareo que puedo llegar a tener producto de inhalar un poco de jalón. Los agentes halocarbonados. ¿Qué dice el FPA 2001?
que debe evitarse cualquier exposición innecesaria a agentes halocarbonados y a sus productos de descomposición térmica, incluso por valores inferiores al NOAEL. ¿Eh? ¿Qué es el NOAEL? Es la concentración máxima a la cual no se observa ningún efecto adverso en las personas, ni tanto fisiológico o toxicológico. El LOAEL sí se observa, se observan efectos adversos. Y la ALC, la concentración letal aproximada, o el LC, la dosis letal 50. Esto es un resumen de NFPA 2001. El que le interesa diseñar estos sistemas, hay mucha más información y condiciones y reglas que cumplir para hacer una descarga masiva o una descarga, una inundación total. Con estos valores, supuestamente la descarga descarga masiva por inundación total tiene que estar por debajo siempre del NOAEL, del NOAEL. Agentes inertes. Por lo general, como los gases inertes no son respirables, lo que sí hay bajos niveles de oxígeno. La idea de estos gases inertes es reducir el nivel de oxígeno a un punto tal que no se pueda propagar la combustión por falta de oxígeno, pero que permita un cierto nivel de oxígeno que me deje seguir respirando, aunque sea en forma dificultosa. Ninguna descarga de gas inerte va a generar una concentración de oxígeno inferior al 10%. Así debe ser diseñado un sistema de descarga masiva o de inundación total por gases inertes. ¿Qué genera el oxígeno insuficiente? Este fenómeno de euforia o felicidad, y por lo tanto la persona pierde esta capacidad de tomar decisiones. Obviamente, por debajo de determinados valores, por falta de oxígeno, sobreviene la muerte y daños cerebrales. Fíjense esta tabla. La descarga máxima permitida de agentes inertes no puede producir un nivel de oxígeno inferior al 10%. Y aún al 10% todavía hay una cierta respiración, todavía las personas pueden pueden respirar dentro de un ambiente. Obviamente, como dice por acá, al 10% corresponde a una concentración de agente inerte del 52% como máximo. ¿Se entiende esto? Fíjense, la descarga, el nivel sin efecto, que sería el NOAEL de los halocarbonos, es del 43%. O sea que la descarga está muy por encima del 10% de oxígeno. O sea que cuando haya una inundación total, vamos a tener dentro del ambiente donde se descarguen gases inertes de esta familia un nivel de oxígeno superior al 10%. Ya estamos terminando, ¿eh? Si se va entendiendo o quedan dudas, ustedes me avisan. Banco de jalones. El banco de jalones está en relación con la resolución 620. Porque alguien se preguntará, ¿cómo si a partir del 2002 los jalones, los CFC, se podían volver a usar? La pregunta es, ¿de dónde saco estos CFC si en realidad la industria de CFC se desarticuló? La otra pregunta es, ¿qué hago o qué se hacía? Porque ya estamos, por suerte, terminando el 2020, por suerte, y espero que el 21 sea un poquito mejor que este.
Ya pasaron varias décadas de que se dejaron de usar los CFC. ¿Dónde consigo CFC? ¿O qué se hizo con todo el CFC que se tuvo que recambiar a las instalaciones cuando se le hizo el mantenimiento correspondiente? Entonces, en el año 2004, apareció esta resolución que crea en el ámbito del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Banco Nacional de Jalones. ¿Bien? ¿Qué es el Banco de Jalones? Es un sistema ¿eh? que permite la guarda y posterior comercialización del jalón 1301, del 1301. Del 1301. Es el único, el banco de jalón es el único jalón que admite el 1301 porque era el jalón más usado en extintores portátiles y en instalaciones fijas. Primero, el banco de jalones le permitió a la Argentina justificar ante organismos internacionales el cumplimiento de los compromisos que se asumen con los tratados internacionales. Segundo, evitar que los jalones CFC se hayan descargado libremente a la atmósfera, que calculo que es lo que pasó, ¿no? No quiero ser negativo, pero me parece que la gran cantidad de jalones CFC se ha descargado a la atmósfera, lo que había. Y en aquellos casos que no se descargó la atmósfera, ese jalón que se retiraba de las instalaciones a las cuales había que hacerle mantenimiento, tengan otro uso, como por ejemplo las instalaciones denominadas críticas. ¿Cuál fue el destino del banco de jalones? Desconozco. ¿Cuántos jalones hay? ¿Cuántos jalón 1301 hay en el banco de jalones? Desconozco. ¿Qué se hizo con el resto de los jalones? CFC, desconozco. Yo creería que están todos en la capa de ozono, adelgazándola todavía. ¿Dudas hasta acá? Bien. Flores, Cecilia Belén dice consulta. Muy bien, vamos a escuchar la consulta de Cecilia. Mientras detengo la grabación.